Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Obtener, Transformar y Vestir, el trabajo de la concha en los pueblos prehispánicos del Caribe colombiano. Desde el año pasado estamos cumpliendo 80 años del inicio de la colección de orfebrería del Banco de la República, que inició con la compra del Poporo Quimbaya, y ahora es la colección arqueológica de orfebrería prehispánica más grande y reconocida en el mundo. Actualmente ya no solo somos un museo, somos una red de 7 museos activos y diversos. Comenzamos con el primer museo regional, el Museo del Oro Tayrona de Santa Marta, luego inauguró el Museo del Oro Zenú de Cartagena, también está el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, el Museo del Oro Calimán Cali y el Museo del Oro Nariño en Pasto, y por último se inauguró el Museo Etnográfico de Leticia. Todos y cada uno de ellos pues le han permitido a su comunidad reconocer y apropiar el patrimonio arqueológico y cultural de su región. El Museo del Oro o Museo Regional de la Cultura Zenú fue inaugurado el 27 de marzo de 1982 y fue renovado totalmente en el año 2006. Y desde hace 2 años, más específicamente desde el 1 de octubre de 2018, este museo, el Museo del Oro Zenú, cerró temporalmente sus puertas en Cartagena e inició otro proceso de renovación completamente total, de principio a fin. Este trabajo lo ha adelantado un equipo interdisciplinar de profesionales del Banco de la República, de antropólogos, de arqueólogos, de restauradores, de museólogos y museógrafos, que junto a investigadores, instituciones aliadas y diferentes comunidades del departamento de Bolívar han emprendido pues esta labor tan grande. Uno de los investigadores que precisamente ha trabajado de la mano con el equipo pues, del museo para esta renovación es Leonardo Márquez Prieto. Les presento a Leonardo. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en arqueología por el Colegio de Michoacán, en México. Él es especialista en sociedades lacustres y costeras, especialmente desde los estudios de arqueomalacología y etnoarqueología, que él ya les va a explicar más adelante un poco a qué se refiere esto. Leonardo nos va a contar sobre el estudio de la concha en las antiguas poblaciones del Caribe y sobre algunos de los resultados de esta investigación de arqueología que se adelantó para la renovación del Museo del Oro Zenú. Muchas gracias y te cedo la palabra, Leonardo. Natalia, mucho gusto, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente ha sido una investigación muy valiosa. Hemos podido conocer un aspecto nuevo de las poblaciones del Caribe. Siempre hemos estudiado mucho esas poblaciones desde lo ambiental, la cerámica, la orfebrería, pero poco o nada del trabajo de la concha, ¿no? Entonces, ese ha sido casi que un trabajo, se podría considerar pionero, que nos ha tocado arrancar desde cero con el equipo del Museo del Oro, para poder entender y interpretar todos estos materiales de la colección. Bueno, como ya dijo Natalia, este proyecto parte del proceso de renovación del Museo del Oro Zenú, en el cual desearon incluir los artefactos de concha que se han encontrado en la región para darle pues otra visión a los pueblos del Caribe y no centrarse únicamente pues en el material de orfebrería, el metal. Entonces podemos ver que la colección tiene, digamos, por encima más o menos 429 artefactos de concha y 6 colgantes de metal que representan caracoles. Entonces decidimos incluir esto porque también la gente de la región estaban representando estos animales en un objeto valioso como el metal. Entonces, bueno, para comenzar, lo primero es entender qué son los moluscos y qué clases lo componen. Los moluscos son un filo de invertebrados que el rasgo común no es la concha, sino sus características internas. Entonces, son animales invertebrados que se mueven por medio de un pie, como el caracol que vemos abajo, la forma de movilidad de este animal, y algunos pueden tener o no esta concha, o exoesqueleto, como se llama. Entonces, se compone por estas 5 clases, que serían la pelecípoda, que son los mismos bivalvos o las conchitas, gasterópodos o los caracoles, los cefalópodos, que son similares a los pulpos, los calamares, y estas dos que son las escafópodas y anfimiboideas. La escafópoda también la llaman dientes colmillos y es bastante interesante porque no es muy conocida, pero sí fue explotada prehispánicamente. Los rasgos principales de los exoesqueletos o conchas de los moluscos es que es una composición de calcio, de carbonato de calcio específicamente, que puede ser aragonita o calcita, y la formación diferente de esos cristales
es lo que da la forma a la concha. Por eso existen como unas conchas colores como crema o otras nacaradas. Eso es a partir de la composición química de cada especie. Las conchas se estudian o tienen dos partes, que sería el endostraco, que es la parte interna, que es digamos donde vive el animalito, el molusco, y el periostraco, que es la cara externa de la concha. Entonces, bueno, aquí como vemos a la derecha, esa es digamos, los rasgos principales de la concha de un bivalvo, una ostra o todo ese tipo de animales, que se componen por dos conchas. Están los gasterópodos, que son los que conocemos como caracoles, que se ven en todo lado, y los escafópodos o dientes colmillos. Es interesante que los moluscos son uno de los grupos más grandes que hay en el reino animal y se encuentran tanto en agua salada, agua dulce y terrestres. Entonces, esta diversidad a veces complica el análisis porque es un grupo muy grande. Un aspecto importante del estudio de estos animales son las provincias, subprovincias malacológicas. ¿A qué se refiere esto? Son como los medios ambientes marítimos que comparten ciertas características para que todo un grupo de especies puedan habitar o no habitar. Entonces, digamos, Colombia tiene dos provincias malacológicas, que será la caribeña y la panámica, y cada una de esas regiones o esas provincias tienen un grupo de especies en específico. Pues cuando uno estudia esos animales, pues tiene que estar pendiente de estas regiones, pues para uno pensar si puede ser arqueológico, ¿no? Si está alterado, si fue traído de una región lejana, por ejemplo, que una concha o una especie del Pacífico aparezca en el Caribe, pues nos habla de intercambio. El estudio de los moluscos, hay que tener en cuenta el tema medioambiental, porque igual como en tierra firme, la costa o el fondo marino se divide también en múltiples medios ambientes diferentes. Estos ambientes es lo que van a indicar la presencia o ausencia de muchas especies de moluscos. Pues, por ejemplo, Colombia, como vemos en el mapa de la izquierda, está entre dos provincias, que es la caribeña y la panámica o panameña, y esto va a indicarnos como qué especies o qué no especies se encuentran en cada región y nos puede permitir de pronto hablar de intercambio o movilidad de artefactos en concha. Si vemos el mapa de arriba, a la vez estos ambientes se dividen como características más pequeñas. Pues, por ejemplo, Colombia tiene una que iría entre toda la zona de Centroamérica hasta el Tayrona, una que es mar abierto, y la otra que está como la zona de la costa de La Guajira y Venezuela. Estas regiones se caracterizan por ciertos paisajes muy específicos que nos va a hablar de la presencia o ausencia de ciertas especies. Entonces, así uno tiene la idea de la concha viene del mar, pero pues el mar así mismo como tierra firme tiene muchas diferencias. Pues no lo mismo si son los fondos coralinos, si son de arena, si hay manglares, si son, digamos, costas abiertas a las mareas. Todo esto nos va a permitir decir dónde vive o dónde no vive un caracol. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la playa del departamento de Atlántico, que es una playa muy abierta, sin fondos coralinos, a, por ejemplo, la bahía de Cartagena, de San Bernardo, del Rosario, que son fondos de aguas muy someras, aguas muy tranquilas, y va a permitir que otro tipo de animales vivan ahí. Pues bueno, ¿cómo se estudia la arqueomalacología y qué técnicas se tienen para el estudio de la elaboración de objetos sin control? Pues bueno, la arqueomalacología es una subrama de la arqueozoología, pues por lo tanto tiene casi que los mismos métodos, la metodología, que sería análisis comparativos con colecciones de referencia y el uso de manuales zoológicos que nos permite estudiar estos animales, ¿no? Entonces, digamos, en nuestro caso, nosotros estudiamos son más que las conchas, o sea, el exoesqueleto que cubre el animal, no tanto el molusco. Entonces, para esto usamos son manuales que nos hablen de las conchas. Pero a nivel arqueológico, muchas veces lo que se encuentra es objetos ya manufacturados, o sea, objetos ya terminados, que muchas veces se han perdido ya los rasgos naturales de la concha, por lo tanto su clasificación es muy difícil. Pero ahí nos apoyamos de la arqueología, de la excavación, de lo que se logre encontrar. Entonces, aunque es muy difícil, digamos, la gente ya lo sabe, dar con un taller o con lugares donde hayan materiales relacionados a la producción, pero cuando lo sabe son prácticamente minas de oro de información que nos permite saber qué especies están utilizando y cómo se están elaborando.
Entonces, por ejemplo, la foto de arriba es una foto de Tierra Bomba en Cartagena, la isla que está enfrente, que está en la bahía, en donde se han encontrado ocupaciones prehispánicas tardías que tienen una cantidad impresionante de desechos de elaboración de objetos de concha. Igualmente, la Fundación Erigalle, Mónica Terren, ha encontrado en el Palacio de la Gobernación todo un proceso de elaboración de herramientas de concha. Una presentación aquí en el museo, muy interesante, y pues nos permitió ver desde la materia prima, los desechos, las preformas, hasta las formas terminadas. Pues eso nos permitió ampliar completamente el panorama y saber más o menos en qué lugares y quiénes están elaborando los artefactos. La foto de abajo es de propiamente esa investigación. Se puede decir que es el único antecedente en la arqueología colombiana del estudio de elaboración de objetos en concha. Es una pasantía, el informe de una pasantía de un estudiante de la Nacional, de Brandon Pisco, y él es como el que aclaró, el que estudió muy bien esta cadena operativa. Pero hay otro aspecto, que es la arqueología experimental. En la arqueología, como les dije, uno encuentra muchos objetos terminados, no se encuentra casi talleres, entonces a partir de otras metodologías podemos saber cómo se están elaborando esos objetos y comparándolos con los prehispánicos, ¿no? Entonces, uno es la arqueología experimental de objetos de concha, que se ha llevado a cabo en México, específicamente en Templo Mayor, por el profesor Adrián Velázquez, y lo que nos permite es como replicar objetos prehispánicos a partir de experimentos controlados, como este, que fue un colgante que yo hice en Spondylus crassisquama, que es el nuevo nombre de la Spondylus princeps. Entonces, pues ahí podemos ver como más o menos el proceso de elaborar una perforación con un pedernal, de gastar el objeto con una laja y más o menos cómo quedaría al final. Este proyecto fue interesante ya que estuve en el museo porque la cuenta que vemos abajo es una cuenta hecha en Spondylus que hace parte de un collar de la colección del Museo del Oro y si la vemos es digamos muy similar al objeto que pude hacer en este proyecto experimental. Entonces, pues, nos permite esto interpretar, mire, la gente que vivió en el Caribe colombiano también es un proceso de quitar el endostraco a la concha y nos dejó un objeto con unos rasgos similares al que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, luego de este proceso, se puede sacar una huella por medio de polímeros al objeto experimental y también al objeto arqueológico. Es una técnica no invasiva. Se lleva al microscopio electrónico de barrido y se pueden comparar las huellas que dejan los materiales que usamos en el experimento en el laboratorio y del objeto arqueológico. Entonces, eso nos va a permitir ver con gran precisión con qué herramientas y cómo se está haciendo el objeto prehispánico en un contexto en el cual no tenemos muchas de esas herramientas o todo el proceso. Bueno, entonces, ya entrando en el asunto, la concha en la América precolombina, la concha fue una materia prima que se usó en todo el continente, de Tierra del Fuego hasta Canadá. Ha sido muy, muy importante para los grupos prehispánicos, pero digamos siempre se ha dejado un poquito de lado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos arriba esta pieza del Museo Nacional de Antropología o está bajo un collar del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán. Pero digamos en otras poblaciones del continente también hay ejemplos muy, muy interesantes como toda la técnica, todos los objetos de tradición taína en las Antillas Mayores y Menores, los objetos también de Centroamérica, como también todo el uso de la concha Spondylus a lo largo de Sudamérica y bueno, casi que desde México hasta el sur, pero este mapa nos permite ver desde Colombia hasta Chile la importancia que tuvo esta materia prima para las poblaciones prehispánicas. Pero bueno, entonces la pregunta que uno tiene es como, ¿y en Colombia qué se está elaborando? Porque en Colombia no se sabe mucho, o no se sabe completamente nada más bien de la importancia de esta materia prima o estos objetos en los grupos prehispánicos. Entonces, pues nomás uno entra al Museo del Oro y la primera pieza que uno ve es un caracol, pero uno se fija mucho más en las láminas de oro, en el objeto orfebre, pero uno se está fijando que es un caracol que recubrieron de oro y que se usó de trompeta. Posiblemente este caracol parece ser, no he podido estudiarlo bien, creo que es una especie de Caribe, que es lo que nos hablaría tal vez de intercambio entre Malagana, Calima, Yotoco, esa zona que es muy cercana al Pacífico, pero también están accediendo a objetos del Caribe. Lo de arriba es un colgante de Tayrona, esos hay
tiene bastante el museo y están en las vitrinas, son muy bonitos. Y digamos, esta trompeta que salió en un proyecto de arqueología preventiva hace poco en Santander, que es una trompeta en un caracol marino, una turbinera angulata, y se encontró en una tumba en Santander, lo que también nos permite hablar de contactos muy tempranos, digamos, esta tumba es de 400 entre el Caribe y la cordillera oriental. Bueno, el problema de por qué no se ha estudiado es como la gran pregunta, por eso la imagen de fondo. Yo creo que la concha siempre ha salido en todos los proyectos porque lo pude encontrar en informes de arqueología de rescate o de investigación, pero siempre se pone un apartado que se llama misceláneo. Y el misceláneo es como la caja de la abuelita de los hilos y las chácharas, que es como todo lo que no se sabe, pero sale y toca meterlo en algún lugar y se mete ahí. Entonces, toda la información que arrojan esos objetos siempre termina perdida en una parte como un apartado al final de todo informe, pero nunca se ha hecho un proceso de estudiarlo, porque a la larga faltan estudios especializados como especialistas. Entonces, posiblemente la única persona que ha trabajado la concha en los temas arqueológicos en Colombia, la profesora Diana Rocío Carvajal, pero ya se centra más que todo en el tema de la alimentación y medioambiental y no tanto en este tema de la concha en sí y qué están haciendo con la concha. Pues bueno, ya en el punto de nuestro tema de investigación, que son los pueblos de las llanuras del Caribe, Serranía de San Jacinto y Bajo Magdalena, que es como la zona más o menos que muestra este mapa, que abarca parte de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, tal vez una parte de Cesar. Son grupos que se ha centrado mucho su investigación en la parte baja, en la zona que tradicionalmente se conoce como la zona Zenú, toda la zona de los canales, de estos grandes señores orfebres, pero digamos, si vemos la zona norte, ha sido muy poco trabajada, tal vez en el puro norte por Raichel, estos sitios muy antiguos, o por Carlos Angulo Valdés, también los sitios tempranos del departamento atlántico, pero poco se sabe, digamos, de las poblaciones del norte, del Bajo Magdalena, ya más del litoral. Entonces, cuando empezamos la investigación y esto, las preguntas que nos hacíamos con el equipo del Museo del Oro eran salirnos tal vez un poco de tanto lo tecnológico, que igual es muy importante, pero más centrarnos en lo antropológico, que sería pues preguntarse quiénes hacían los artefactos, dónde obtenían la materia prima, quiénes lo usaban, cómo fueron tal vez las rutas de comercio, de cómo esa materia prima, esos objetos llegaban de la costa a poblaciones ya más adentro, hacia el río Magdalena, hacia las ciénagas, y si pueden existir tal vez estilos regionales o estilos que estén asociados a esos grupos culturales que habitaron la región. Los objetos que están elaborando son más que todo tres grandes grupos, que sean herramientas que el museo no tiene en su colección, pero que por otros investigadores sabemos que existen, que digamos la charla de Mónica Terren, que sean todas estas hachas, maceradores, objetos de uso diario, ornamentos, instrumentos musicales, que son, eso sí, lo que tiene el Museo del Oro. Más que todo ornamentos, son casi el 98% del total de objetos. Entonces, la mayoría de los objetos que hemos encontrado, que se han encontrado en proyectos de arqueología preventiva recientemente, son ornamentos. Eso también, gracias a la arqueología preventiva y todos esos proyectos que están saliendo ahorita, pudimos entender muchos objetos que tiene la colección que realmente están completamente descontextualizados y no sabíamos qué eran. Te dan como una clasificación tentativa, pero hasta ahí. Entonces, por ejemplo, la imagen de abajo es una hebilla de cabello que estaba clasificada por varios museos como un cubre sexo femenino, pero pues gracias a proyectos recientes sabemos que era una hebilla que usaban las personas para pues, decorar su cabeza, orejeras, colgantes en forma de caracol, collares, digamos, el objeto superior a la derecha son como unas expansiones de las orejas o pasadores de oreja, como lo llaman los que trabajan este tema. Estos colgantes de tobillo, que también antes eran interpretados supuestamente como pezoneras, y lo de abajo, que es un cubresexo en concha. Colgantes con formas de humanos aves, cuentas de cota, que también, como vemos la foto, se creía como una cuenta de un collar, pero gracias a la arqueología preventiva sabemos que era más bien una cuenta que formaría un tipo de, llamémoslo como una coraza, como un camisón hecho con ese tipo de cuentas. Igual la placa de aquí abajo, que son cuadradas con 4 perforaciones, o esos colgantes compuestos, lo que también nos permitió ver
que la concha no era únicamente para collares o el colgante, ¿no? Sino también hasta formaban prendas de vestir con objetos de concha. Lo que más tiene el museo dentro de todo esto son colgantes zoomorfos. Hay aves, ranas, simios o bueno, platirrinos, simios del Nuevo Mundo, aves, armadillos. Hay una diversidad muy, muy grande de animales, lo que están representando pues, es la fauna de toda esta región, del bosque seco tropical. Y digamos esos objetos que están clasificados en varios museos, también en el Museo del Oro, como colgantes. Sí, como colgantes. El de la mitad era el único que está clasificado como un remate de bastón. Entonces, viendo esto, pues yo me preguntaba, como este objeto no tiene sentido que sea un colgante, porque el animalito, pues a estar en un collar quedaría como patas arriba, quedaría al revés. Esto no es un colgante. Entonces, viendo materiales del museo, mi interpretación es que estos objetos son remates de bastón. Entonces, me guié como en la forma, en el diseño que tienen los remates de bastón Zenú, que igual es como una base triangular y sobre esa base está el animalito parado. Como vemos, este de orfebrería, digamos, es muy similar al cocodrilo que está aquí. Y como por ahí comenzaba a armar pues, la hipótesis que efectivamente eran remates de bastón y no colgantes. Ahorita que pudimos ir a conocer varias gente del Caribe, conocimos un señor que en su juventud había sido pues saqueador, vaquero, y efectivamente tenía uno de esos objetos en un remate de bastón. El palo es nuevo, pero él decía que aparecían así en todas las tumbas de la región de San Jacinto. Pues fue como un logro, digamos, que tuvimos ahí personal de afirmar que estos no eran colgantes, sino eran remates de bastón de las poblaciones de la serranía de San Jacinto o los Montes de María. Digamos, este objeto es muy, muy interesante, es un remate de bastón que está hecho en un strombus, en un strombiae, pero lo que permite ver es que esta gente tenga un conocimiento impresionante de la morfología de la concha, de las formas de la concha, y desde antes de hacerlo dirían como, voy a fracturar la concha de esta manera, para con esta parte de la concha voy a hacer la cabeza y con esa parte hacer la cola, pero también de la cola sea de donde se sujete el objeto. Entonces, digamos, a la derecha vemos una fotografía en rayos X de un strombus y podemos compararlo con la silueta y vemos que lo que es la cola es la parte interna del caracol, que se llama la involución. Entonces, ya tenían planeado todo este proceso para tener este objeto hecho. Entonces, es un conocimiento impresionante de los moluscos por parte de la gente que elaboró todos estos objetos. Y lo otro son instrumentos musicales que la mayoría son trompetas o fotutos, como lo llaman, y están elaborados todos, completamente todos, en una especie que se llama Caronia variegata. Entonces, bueno, la pregunta de quiénes están elaborando esos objetos nos lo permite responder hasta el momento de la arqueología, con los datos que tenemos, que eran las poblaciones que estaban en la región entre el Golfo de Morrosquillo y Cartagena Indias. Bueno, los actuales Cartagena India, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo de Mónica Terra en el Palacio de la Gobernación o en el Caño del Oro en Tierra Bomba es donde nos ha permitido ver que la mayoría de objetos los están manufacturando poblaciones costeras y los estarían moviendo a tierra adentro. Pues, ¿qué nos permite deducir esto? Pues, por ejemplo, las dos fotos del extremo izquierdo son preformas hechas en Strombus pugilis, un Strombus pequeñito, pero en este lugar lo curioso es que no se encuentran casi formas terminadas, se encuentran mucho desecho, materia prima y como preformas. Y a la derecha o la imagen central es como el objeto manufacturado, o sea, ya terminado, que se encontró en una tumba en el sitio de la Pasión en Oveja Sucre. Este sitio, lo contrario de los costeros, aparece mucho, mucho objeto terminado, pero no se encuentran desechos. Eso es lo que nos permite decir que efectivamente se están haciendo en la costa y se están llevando tierra adentro, pero hay como sitios diferentes. Hace poco pude ver un sitio en Cesar, pero ya es como en la falda de la Sierra Nevada, en el suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde las poblaciones están llevando hasta allá, que es bastante lejos. Hoy en día en carro son 4 horas desde la costa. Están llevando caracoles marinos y están elaborando ahí mismo sus propias cuentas. Y parece que es un consumo local, por lo que veíamos en el proyecto. Los objetos terminados están apareciendo en las tumbas de la misma región, pero sus vecinos arqueológicos, digámoslo así,
no tienen ese tipo de objetos. Digamos, ese es el paisaje donde se encontró este taller, porque también es uno de los primeros talleres, tal vez el primer taller de concha encontrado tierra adentro. Entonces es algo sorprendente encontrar un sitio de concha marina trabajada en una zona tan lejana de la costa. Bueno, herramientas hay muy poca. La única herramienta que he podido identificar en todo este proyecto se encuentra en el Museo Mapuca de la Universidad del Norte, que fue encontrado en Zambrano, y es esta laja donde podemos ver que tiene unas acanaladuras para poner la concha, esas tumbas, estas cuentas tubulares. Entonces, por medio de desgaste, o sea, fricción sobre la laja, se haría la cuenta. Entonces, si podemos ver, la laja tiene más o menos 4 o 5 tamaños diferentes de elaboración de cuentas. Pero bueno, la especie, digamos, el tema ya medioambiental es qué especies están utilizando. El trabajo de Pisco con la Fundación Erigay pudo identificar una variedad bastante grande de especies utilizadas. Digamos, él identifica 19 especies de bivalvos, o sea, estas conchas de dos conchitas, y 11 especies de gasterópodos o caracoles. Nosotros en la colección del museo hemos podido identificar hasta el momento 3 especies de bivalvos, que serían una Spondylus, la Spondylus tenuis, que es la prima del Caribe de las Spondylus del Pacífico. Eso es como un punto aclaratorio. Muchas especies son, bueno, especies no, géneros están compartidos entre Pacífico y Caribe, que en algún momento fueron una misma, pero cuando se levanta Centroamérica quedan divididas y comienzan procesos independientes de evolución. Entonces toca tener cuidado porque hay strombus tanto en el Caribe como en el Pacífico, Spondylus y muchos otros géneros de moluscos. También encontramos anaharas, que son de un ambiente más de manglar, y cardium. Los gasterópodos, los primeros, digamos, los que más están usando son los strombus, que no es uno solo, que toda la gente cree que el strombus gigas, que ya ni siquiera se llama así, ahora se llama Aliger gigas, le han cambiado el nombre, pero hay 5 especies más o 6 especies más en la región, pero hemos podido ver estas. El Aguiler gigas, Macrostrombus costatus, Aliger gallus, el Strombus pugilis, que es el pequeñito, y Lobatus raninus. Pues también cuando uno ve un caracol grande, no todo es Strombus gigas, sino hay una amplia variedad de moluscos. Bueno, ese fue un dibujo que yo hice para el informe, en el cual podemos ver cómo qué se está aprovechando de los Strombus y de qué partes se están utilizando. Entonces, digamos, de este caracol están haciendo cubresexos, hebillas para el cabello, herramientas, cuentas, ornamentos o colgantes como en forma de darién, en forma de aves, en formas geométricas, cuentas. Entonces, como que el strombus es la gran materia prima a explotar por esos grupos del Caribe. Pero no es el único. Entonces, digamos, el caso de las trompetas, todas son en esto, en Caronia Vallegata. El museo creo que tiene como 3, y efectivamente es esta. Entonces, también, algo curioso es que no hay una sola trompeta o fotuto hecho en Strombus gigas, que también cuando hice esta investigación encontré como 7, 8 fuentes en donde está la foto clara de esta especie y abajo dice Strombus gigas. Entonces, como que falta un poco de rigurosidad al momento de identificar las especies en muchos proyectos. Digamos, hay otras, digamos, los casos, que también son caracoles de un tamaño muy grande, las turbineras angulata, que curiosamente las trompetas que están apareciendo en el interior, en la región muisca, son en turbinera angulata, que proviene del Caribe. Melongena, también una explotación gigante de este molusco, y las olivas, que son unas conchas muy bonitas con las que se están haciendo colgantes o collares. Digamos, aquí tenemos la foto organizada de todas las olivas que hacían parte de un collar, y al lado un darién hecho en turbinela angulata, muy esquemático, apenas como que uno lo identifica por la rayita de sus piernitas, que es algo típico del darién, pero lo que digo es muy esquemático. Y lo otro es los escafópodos, los dientes, los moluscos del diente o dentidae es su nombre. Esos aparecen únicamente en un collar de la colección del museo, pero igual haberlos identificado nos permite hablar o el uso de otro tipo de moluscos. En proyectos recientes de arqueología preventiva se han encontrado muchas cuentas de este en Plato Magdalena. Pues otro punto más que nos permite decir que grupos que ya están tierra adentro están trayendo objetos de los pueblos del litoral. Entonces, bueno,
Ese es un mapa que hicimos como con el equipo de museos, específicamente con Lina, y fue como organizar las especies de los moluscos en cuáles de esas regiones están apareciendo. Entonces podemos ver que la mayor cantidad de las especies identificadas se encuentran en dos lugares. Uno que sería la zona entre Cartagena y el Golfo de Morrosquillo, que es donde se están encontrando precisamente los talleres, y el otro sería toda la zona del Parque Tayrona. Entonces, a partir de esto, que nos aparezcan objetos en este material tierra adentro, digamos, tan lejanos como Zapatosa, pues nos permite hablar de una red bastante amplia de comercio prehispánico que llegaban a estas zonas tan lejanas como la región Muisca. Entonces, bueno, ¿qué actividades están realizando para obtenerlas? Entonces, existe como un imaginario entre muchos arqueólogos que creen que todos los moluscos se obtienen por medio del buceo, porque digamos, es como se obtienen hoy en día, porque también hay muestras arqueológicas que nos permiten hablar de eso, pero no es así en todos los casos ni en todas las épocas. Entonces, por ejemplo, el buceo se sabe que se está llevando a cabo cuando las colonias que están a niveles más superficiales son agotadas, entonces cuando acaban las colonias superficiales les toca ir pues más al fondo a poder obtener el animal. Pero, por ejemplo, en playas, en corales que están muy bien conservados, fácilmente uno va caminando y uno puede meter la mano y agarra un strombus o agarra un spondylus. Entonces es como la sobreexplotación lo que ha llevado a que cada vez las colonias de moluscos se encuentren a mayores profundidades. Igualmente el material nos permite hablar de que hay unas actividades de recolección de moluscos en las playas. Pues como cuando uno va a la playa y se encuentra el caracol ahí, la gente también lo estaba haciendo en el pasado. Entonces no siempre fue esa idea que se iban hasta el fondo del mar y a buceo a pulmón conseguían los moluscos, sino pues actividades tal vez un poco menos idealizadas, por decirlo así. Entonces digamos aquí es un ejemplo, lo que le digo, uno a nivel superficial, a un metro ya puede agarrar un caracol de estos, lugares muy bien conservados. Y esta pieza a la derecha es un objeto que se ve que a la concha la atacó un organismo, lo que nos permite decir que el caracol que se hizo, esa pieza ya estaba muerto, porque, por ejemplo, si ven a la izquierda, el caracol cuando está vivo, él regenera su concha, o sea, lo pueden atacar, pero por medio de la baba, pues va manteniendo su concha en buen estado. Cuando se muere el molusco, se lo comienzan a comer la concha, tanto la parte externa como interna, y deja estas huellas. Entonces, cuando uno encuentra un objeto así, efectivamente uno puede pensar que fue un objeto agarrado, recolectado en alguna playa por algún miembro de la comunidad. Digamos, a nivel etnográfico, uno puede ver que esas actividades son llevadas por toda la población, por los abuelos, por los niños, por todo el mundo, cualquier día en la playa. Pues, lo que digo, no siempre es una actividad resultado del buceo, como mucha gente dice. Entonces, ¿cómo los hacían? También esas son unas ilustraciones que hice para el informe. La gran mayoría es por desgaste, o sea, agarraban otro objeto más duro, un lítico, una piedra, y desgastaban la concha hasta que obtenían el pedazo que deseaban. O de pronto le pegaban un golpe para hacerlo más rápido, pero luego por desgaste perfilaban las formas. Entonces podemos aquí ver cómo a partir de pequeños líticos le estaban dando la forma al animal, le hacían perforaciones bicónicas por ambos lados con punzones en piedra y luego hacían una serie de calados por medio de fibras vegetales. Entonces imagínense que era el movimiento como de un embolador cuando está como brillando el zapato y pues ahí de tanto darle y darle y darle va haciendo el vacío, digamos el hueco de la figura. Entonces, por ejemplo, esa foto en negativo nos permite ver efectivamente este proceso. Entonces vemos una perforación circular en el centro y a partir del movimiento del gaste, pues va ampliando la apertura hasta dejar, digamos, una figura en negativo. Entonces, esta es la figura que se realizó así. Es una hembra, bueno, lo que creemos es un cocodrilo con otros más pequeños encima que hace pues pensar en cuando uno va en el río que ve la babilla del cocodrilo con sus crías, por lo general encima de ella tomando el sol. Hay bruñidos, hay pulidos, o sea, pasaban otros materiales sobre el objeto para sacarle brillo, hacerle una terminación más bonita, pero también vemos el uso de resinas, como en este objeto de la izquierda, a la altura de su ojo, una resina negra de la cual le ponían una incrustación.
Eso apareció mucho, mucho en los objetos de la región. Parece una técnica también muy, muy local. Eso no se encuentra ni en los Andes centrales ni en Mesoamérica. Es algo muy del Caribe colombiano. Y según lo que nos decía la gente de la región, es que es la misma cera con la que hacen las gaitas en San Jacinto y en Ovejas, como la parte donde se toca, esa cera de abejas con carbón. Parece que es el mismo material que están usando prehispánicamente para las incrustaciones. Ese es un caso que quise añadir a la presentación, no está en el museo, pero así como existe en la cerámica de la región, también hay reparaciones en concha. Entonces se han encontrado objetos que se fracturó el objeto y en el nuevo borde, en el nuevo perfil, pues le hacen una nueva perforación y pues sigan usando el objeto porque me imagino que la concha, los objetos de concha no serían muy económicos en el momento, entonces pues tenía que haber una continuación de su uso antes de desecharlo definitivamente o colocarlo en una tumba. Entonces, bueno, un punto importante que fue una discusión grande en el equipo del museo es la relación de la concha con la orfebrería. Como este juego de símbolos, como se está prestando, se están recibiendo, si son grupos diferentes, o qué es lo que podemos ver ahí. Yo lo que pude ver a partir de los materiales y trabajos previos en orfebrería, comparando, es que como tal no es que haya una imitación de una copia de un material a otro, sino que son los mismos pueblos de esta zona de la serranía de San Jacinto, del costado occidental de la sierra, yendo hacia el río Sinú, que están explotando ambas materias primas y están en ambos materiales representando sus mismos pensamientos. Entonces lo que yo creo es que la concha entra en este llamado estilo internacional que fue definido por Clemencia Plazas. Ella se centra únicamente en la orfebrería, pero vemos que los mismos objetos están siendo representados en la concha. Entonces la concha también tiene un peso muy importante para esas poblaciones porque se está igualando a la orfebrería. O sea, están haciendo los mismos objetos que creamos muy, muy importantes en un material en el otro. Entonces, digamos, esas formas muy similares con otras regiones que compara Clemencia Plazas, como Panamá, Venezuela, parte de Costa Rica. Casi que las mismas técnicas, las mismas representaciones, pero de pronto varía la materia prima, ¿no? Pues espóndilos en unos casos, estrombus en otro, pero casi la misma idea de, representación. Digamos esto, los hombres langostas son muy, muy famosos en la metalurgia, pero también los hay en concha. Es el único material en que hay un hombre langosta que no es en metalurgia, es en concha. Entonces, es lo que nos permite decir, como bueno, qué importancia tuvo la concha ese material para hacer algo tan importante en estos eh, tipos de materia prima. Otro caso que analizamos fue el tema de las aves con alas desplegadas. Juanita Sáenz hace un proyecto muy, muy bonito, una publicación del Boletín del Museo del Oro, donde ella ve que estas aves se encuentran desde Costa Rica hasta las Guyanas, en algunas islas del Caribe, pero si vemos en la región del Bajo Magdalena, no hay completamente nada, es un vacío, es hasta toda la zona de la Mojana, lo Muisca, lo Tairona, por aquí el Perijá, pero el Bajo Magdalena es un vacío gigante. Y en estos sitios que fuimos a recorrer ahorita en el Caribe, encontramos esto. Y fue un ave también de alas desplegadas, pero elaborada en concha. Entonces, posiblemente estos grupos están inmersos también dentro de esta lógica, digámoslo, simbólica, dentro de todo este juego, pero están representando en el material como muy propio de ellos las aves o las ranas o otros animales. O sea, parece que la concha es la materia prima, o sea, como propia, tal vez hasta identitaria de los grupos del Bajo Magdalena. Entonces, la gran pregunta que nos hicimos es si podemos hablar de estilos o tipos de ornamentos asociados a unidades culturales. Entonces, bueno, vemos que en la zona del puro Bajo Magdalena se encuentran también objetos de concha de tecnología Tairona, entonces también hay un movimiento de objetos provenientes de la sierra. En el sur se están encontrando muy pocos hacia el río, hacia la zona del río Sinú, que fueron más que todo encontrados por Raigel Dolmatov Momil, pero son de tardíos, del periodo de lo que él llama intrusivo, y son los mismos que están apareciendo para la zona de San Jacinto, o sea, son formas compartidas. El caso de los cubresexos es interesante porque aparece del Urabá hasta Venezuela, es algo mucho más general,
pero aquí lo que pudimos ver es la gran riqueza de objetos de concha en la zona del Bajo Magdalena, específicamente en la serranía de San Jacinto, tanto yendo hacia el litoral como yendo hacia el río Magdalena. Entonces, como que los grandes grupos que están usando la concha para todo, para decorarse, para vestirse, para trabajar, son los grupos que se llamarían como, que los llaman Malibú o arqueológicamente de la tradición incisalizada, de cerámica incisalizada, son como los grandes señores de la concha, por decirlo así. Entonces, bueno, las conclusiones de esta investigación son que creemos o que la concha no es un material suplementario al oro, sino más bien lo complementa. O sea, están representando los mismos objetos en oro, en concha, lo que difiere mucho a otras zonas de América como Mesoamérica o los Andes, donde la concha tiene toda una carga simbólica a lo femenino, a lo acuático, como a lo opuesto al oro, que el oro sería como más relacionado al sol. Aquí estamos viendo exactamente las mismas representaciones como en concha y en oro. Lo que nos indica pues que el valor simbólico económico entre concha y oro, efectivamente lo que decían muchas veces es que era igual, que la concha tenía un valor importantísimo para los grupos de esta región. Y un dato muy interesante que, digamos, nos dejó desconcertados un poco es que la industria de concha parece ser muy tardía. O sea, aparece todos los sitios donde hay concha que está fechada o se asocia por cerámica, son sitios por adelante del 1000, o sea, del 1000 al contacto o hasta después. Más que todo, lo que estoy diciendo, hay una gran densidad de materiales para la serranía de San Jacinto, tanto la zona costera como el río Magdalena, sitios como Plata y Zambrano. Las herramientas en concha, esas hachas que encuentra Mónica Terry, son muy, muy delimitadas a la región costera, específicamente a lo que se llama arqueológicamente el complejo Crespo, y posiblemente la concha sea un marcador étnico de esta materia prima de los grupos Malibú o de los grupos del Bajo Magdalena. Y otro tema que también nos dejó desconcertados es que no hay uso de la concha en la zona Zenú, esta de los grandes canales del San Jorge y el Cauca, estas poblaciones tempranas. Pudimos hablar con Clemencia Plazas y ella nos confirmó que efectivamente en ningún sitio que ya haya trabajado en sus 20, 30 años encontró ornamentos en concha. Pudimos hablar con la gente de la Universidad de Antioquia también, y ellos también nos han dicho que no han encontrado objetos de concha. Entonces parece que la concha realmente es una industria muy tardía y que está asociada a estos grupos del litoral, estos grupos tal vez llamados Maribú, y que estaban consumiendo también pues sus vecinos del río Sinú, ya, pero sus vecinos tardíos, o sea, tampoco los muy tempranos, que son los conocidos. Entonces, pues ahí nos deja, o sea, unas dudas, pero también nos permite saber mucho de los grupos del Bajo Magdalena, que son tal vez de los grupos que poco se ha estudiado en el Caribe, porque se entra mucho en la zona Zenú de los Canales o en la zona Tayrona, pero siempre con un vacío entre ambas regiones culturales. Y la concha nos parece que puede aportar mucha, mucha información de quiénes fueron esos grupos que habitaron el Bajo Magdalena y que fueron los grupos que vieron los españoles cuando llegaron a la región bajo Pedro de Heredia. Y ya, muchas gracias. Bueno, y quisiera como agradecimientos de la investigación, pues a María Alicia Uribe, que estuvo muy, muy interesada en el proyecto, aportó mucho, pues comparándolo del oro, pero dándome datos, a Juanita Sáenz, a Lina Campos, a Héctor García, también a Clar Manuel Rodríguez, porque la investigación la comencé el de México y él me hacía el favor de mandarme fotos en muy buena calidad, y a toda la gente de los demás proyectos que nos dejaron entrar y ver contextos arqueológicos, los materiales, nos hicieron el favor de explicarnos todos los contextos que nos permitió llegar a las interpretaciones que estamos hablando hoy, que sea pues Javier Sandoval, Javier Gutiérrez de San Pedro Sucre, al Museo Manuel Huerta Vergara en Cincelejo, a Jorge Quirol del Museo de San Jacinto, a Guillermo Peña, Julián Gamboa y los demás miembros del equipo del proyecto que está en San Jacinto de Arqueología Preventiva, Johnny Meca y Lázaro Cotes del Museo de Galapa, al equipo de la Universidad del Norte, Juan Guillermo Martín, Javier Rivera, Sergio Castro, Edwin Forbes, también al equipo de Arqueología Rescate de Yuma Concesionaria, Sandra Santa Cruz y su equipo, Alexander Franco de Proyecto de Circunvalar Prosperidad, Edwin Rico que me hizo el mapa, y a los profesores en México, Adrián Velázquez y Norma Valentín, también arqueomalacóloga, que estuvieron muy interesados en la investigación
nos apoyaron bastante con la identificación taxonómica de las especies. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por toda esta información, por esta investigación, que me parece fascinante. Pronto, pues podremos volver a tener acceso al Museo del Oro Zenú renovado completamente y gran parte, pues, de esta investigación, pues, se verá reflejada ahí. Los invito a seguir nuestra programación cultural y a estar pendientes de otras conferencias sobre otras investigaciones, por ejemplo, sobre la representación de fauna en las piezas Zenú, especialmente aves, que estaremos haciendo en los siguientes días. Pues muchísimas gracias, Leonardo, y hasta luego a todos. Vale, muchas gracias a ustedes.